teléfono escondido, porque si lo ven, le llega el SEBIN a la casa, Sí, o señor, y lo te van a agarran el botar, o lo celular, sí, persiguen. señor, tal cual. Esas dificultades que tiene que enfrentar la salud venezolana. Es muy difícil porque criminalizan la denuncia cuando la Ajá. denuncia se debe hacer. Nosotros los médicos, por ley de salud venezolana, tenemos la obligación de denunciar cuando las cosas no estén bien. Entonces, como tú bien dices, al gobierno nacional no le gusta, entonces te persigue, te amedrenta, te manda al SEBIN o te manda en los hospitales, los milicianos amedrentan a la gente, y no solamente a la gente, cuando los pacientes y los padres ejercen su derecho a la protesta, porque así está contemplado en la ley y en la LOMNA, también los amedrentan y los amenazan con que los van a sacar del hospital. Una cantidad de cosas que pasan puertas adentro en los hospitales, lo que pasa es que poco se dice porque mucha gente tiene miedo. Tiene miedo a decirlo, a denunciarlo. Totalmente. Ahora, esto de que cuando uno va al hospital y, bueno, va con su niño, suponiendo en el caso de las áreas pediátricas porque tiene una dificultad, bueno, no hay insumo. El doctor quizás tiene la disposición y la voluntad de hacerlo, pero no hay una inyectadora, no hay un yelco o algún insumo médico o medicamento que necesite. Entonces tienes que salir a la farmacia a comprar. Claro. El tema de los insumos y la dotación de los hospitales en este momento, más allá de la infraestructura. Sí, es la otra tercera pata de la mesa. Que tenemos más o menos un déficit de 60% de déficit de los insumos, cuando de cualquier tipo, en una unidad de urgencia o de terapia intensiva, en cualquier hospital donde llega un paciente con un infarto, no hay ni aspirina, que es lo básico que le puedes dar como anticoagulante. Entonces vamos revisando, no hay tratamientos inmediatos, y en terapia intensiva, por ejemplo, tú no tienes chance de decir a la gente, vaya a comprar, porque terapia intensiva es o te atiendo ya o te mueres. Claro. O te pone mucho más grave. En otros servicios, pues, los pacientes tienen que no solamente comprar medicinas, pagar los reactivos para ciertos estudios, pagar tomografía, resonadores, la comida en Venezuela, la dieta de los pacientes tienen que comprar a los pacientes. Entonces el paciente va a un restaurante o a una taguarita cerca del hospital y no compra dieta, lo que compra es comida, pero un paciente tiene una dieta dependiendo de la edad, sobre todo en pediatría, del peso, de la patología. En Venezuela, un paciente va a un hospital público, entre comillas, y tiene que poner más del 70% de los gastos que incurre en el servicio de salud. Eso no es medicina pública, eso no es medicina gratuita, es una medicina prácticamente privada. Y te estoy hablando de cifras aportadas por la Oficina Panamericana de la Salud en el informe de salud de la América 2019. Ahora, doctor, ¿cuáles son las afectaciones que tienen los servicios públicos? El tema del agua, por ejemplo. Yo he visto en redes sociales unas imágenes impresionantes acerca de los hospitales. Uno dice, bueno, ¿cómo puede un hospital que se supone que tiene que ser un espacio impecable, claro, limpio, desinfectado, estar en esas condiciones, sobre todo con un paciente que tiene que ir con una herida a bañarse, a hacer sus necesidades básicas, claro, y tener que enfrentar la situación, por ejemplo, de cortes de energía eléctrica? Quizá en Caracas la situación es un poco más bonita. Exactamente. Pero en el interior del país, que se vaya la luz en medio de una intervención quirúrgica, eso también lo hemos visto. ¿Eso es verdad? ¿Eso ocurre? Eso es totalmente cierto. Yo viajo, ahora que empezó a disminuir las restricciones, estoy viajando a muchos lugares del país. Mañana salgo para Ciudad Bolívar, estuve en La Sabana, en Urama. Urama es una población que yo no conocía. Fuimos a hacer una acción social. ¿Dónde queda Urama? Urama queda en el litoral central, como a una hora de La Guaira. No lo conozco tampoco. De Maiquetía. Yo nunca había ido. Y fuimos un grupo de médicos comandado por la doctora Marixa Durán, y fuimos a llevar medicina. En ese pueblo tiene 70 familias, no hay escuela, no hay dispensario, no hay farmacia. Y así como eso que estamos hablando, a una hora de la ciudad capital están muchos pueblos del interior. Estamos aquí mismito. En el hospital de Guadualito, en la unidad de terapia de neonatal, que hay 2 neonatólogos, se lavan las manos con el agua que cae de la condensación del aire acondicionado en una ponchera plástica. Eso sucede en el siglo XXI en Venezuela, cuando en Venezuela tuvimos un sistema de salud que fue modelo en la década de los 80, 90 para Latinoamérica. Viene estos días una imagen de una moto alumbrando una emergencia porque se fue la luz, y entonces pusieron una moto que alumbrara a los doctores haciendo la cirugía. Y entonces no hay suficientes plantas eléctricas. Entonces, si lo pones con el celular, o sea, esas no son las condiciones ideales para un paciente. Sin embargo, los médicos y el personal de salud nos exponemos ante salvar la vida del paciente, pero si algo sale mal, vas preso. Entonces empiezan los ataques, que mala praxis está haciendo el gobierno nacional, que no da los presupuestos adecuados, que tiene unos sueldos en miseria. Hay residentes y enfermeras que llegan caminando a los hospitales porque no les alcanza el sueldo para pagar un transporte público. Entonces, todo eso son deficiencias del sistema sanitario. O con los zapatos rotos. Zapatos rotos, ¿cómo no? En Maracaibo tuve un congreso hace 15 días de la Facultad de Medicina, y una empresa que estaba exponiendo sus productos de Herbata le iba a regalar a los profesores de la Universidad del Zulia una bata
bata cada uno porque da vergüenza la bata. Además, se les manchan si son blancas por la calidad de agua, falta de luz, no hay internet. Es terrible la situación en Venezuela. Bueno, ¿qué decir? Sí, entonces tenemos que Oído seguir. al tambor. Vamos a la pausa. Pero en honor a la verdad, esto es lo que está ocurriendo. Y bueno, doctor, voy a preguntarle, esto es un hecho aislado, por supuesto, pero se presenta en algunos casos. Ayer, en un accidente de unos funcionarios de protección civil que se volcó en el estado Zulia, en Maracaibo, en el hospital Cormoto, no querían recibir a las personas que resultaron heridas y quemadas. Entonces, claro, graban un video, no nos quieren recibir, y entonces le caen encima a los médicos. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones en los hospitales venezolanos, esto de que no quieren recibir a alguien que viene con una complicación? Sí. ¿Cuál es la verdad? No es fácil, pero el deber ser es que se supone que uno debe recibir a todos los pacientes. Pero ¿qué hago yo con recibir a un paciente? Por ejemplo, el Hospital de Niños de José Melo Ríos, y hablo del Hospital de José Melo Ríos porque ahí pasé mis últimos 30 años de vida hasta que dijeron molestas al régimen y te vas. Me sacaron 6 años antes de tocarme mi jubilación. Estás haciendo mucha bulla. Sí, como no. Si yo tengo 80 camas y tengo 200 pacientes en cola, que tenemos hasta más, ¿qué hago yo con decirte siéntese ahí esperando una cama? Tengo que derivarlo a otro hospital. Ese es el problema, que la salud en Venezuela, aunque mucha gente puede decir que tengo parcialización, que esto no es la realidad. Yo los invito a que visiten los hospitales. El Hospital Universitario de Caracas, el Hospital de Niños, el Hospital Universitario de Maracaibo, están colapsados, se han convertido en un depósito de seres humanos. Entonces, deberían darle en ese momento los primeros auxilios y luego derivarlo, porque si necesitan unidades de quemado, no hay. Si necesitan neurocirujano, a lo mejor no tienen quirófano. Entonces, aquí en Venezuela, cuando usted se enferma, debe alinear los astros para que haya todos los servicios, todos los equipos y todos los medicamentos disponibles para poder salvarle la vida. Hablemos ahora de las necesidades especiales de algunos pacientes, patologías específicas como cáncer, por ejemplo. Terrible. En Venezuela, la patología por cáncer, tanto adulto como niño, por supuesto, está a la orden del día. Es una de las primeras causas de mortalidad en Venezuela. Tenemos una situación de país de tercer mundo o países pobres o en vía de desarrollo, como nos quieran llamar, pero tenemos patologías de primer mundo. Tenemos cáncer, tenemos enfermedades raras. Entonces, en estos pacientes, si usted busca un mamógrafo en Venezuela para la patología más común en las mujeres, de 10 funcionan 2. Si buscas radioterapia, de 5 funciona 1. Y eso está descrito en la encuesta nacional de hospitales. Repito que no es oficial, pero es tan seria que la misma OPS y la misma UNICEF utilizan nuestra cifra. Entonces, tenemos déficit de medicamentos para enfermedades raras, para pacientes con fibrosis quística. Los trasplantes hepáticos se suspendieron, hepáticos y renales se suspendieron hace más de 4 años. Esos pacientes que tuvieron la dicha de tener un trasplante están perdiendo los órganos porque no hay los medicamentos para evitar rechazo. Tienen que irse del país, o los trasplantados renales que pierden el riñón terminan otra vez en un servicio de diálisis que también está fallando. Todos los sistemas en Venezuela fallan. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud catalogó a Venezuela como una emergencia humanitaria compleja desde hace más de 10 años. ¿Qué significa eso? Que no hemos tenido ni terremotos, ni eventos naturales catastróficos, ni guerra civil, pero tenemos los resultados. Estamos a la par de Siria y a la par de Ucrania, porque los servicios están totalmente descompensados, porque además nunca se terminaron en este gobierno de implementar un servicio único de salud, pero hicieron un sistema paralelo que es ineficiente, que es barrio adentro. Las ambulancias, doctor. Terrible. Las ambulancias en Venezuela son un gran fiasco, porque se supone que cada hospital tiene una ambulancia, le roban los cauchos, le roban la batería, no le dan mantenimiento, cuando debería haber un sistema centralizado de ambulancia por ciudad o por región y pues de ahí distribuir, porque entonces en cada hospital tiene que tener 2, 3 ambulancias, tiene que tener chofer, tiene que tener mantenimiento y nada de eso hay presupuesto para mantener. ¿Usted trabaja en este momento en la administración pública? O sea, para el Ministerio de Salud. No, me jubilaron, te digo, 6 años antes. Yo sigo yendo al hospital de niños a dar clases, cuando me llaman a atender a algún paciente, alguna orientación. Y trabajo en los hospitales San Juan de Dios, ortopédico infantil de Caracas. ¿Y cuánto gana un médico promedio? Yo. No, bueno, digamos, por ejemplo, no sé si usted, pero un médico residente que esté haciendo formación, que ya es médico, que está haciendo un posgrado, gana más o menos unos 60, 70 dólares ahorita con el aumento. Mensuales. Las enfermeras ganan 15, 20, 30 dólares mensuales, haciendo guardia un día sí, un día no por la noche. ¿Y guantes, insumos? No hay. Tenemos déficit muchísimo. Cuando la pandemia estuvo, seguimos en pandemia, cuando la pandemia estuvo en su máximo,
Venezuela acumuló la cifra vergonzosa de tener más de 15% de los muertos por coronavirus en personal de salud, sobre todo el personal médico. Los demás países que tuvieron una avalancha de pacientes llegaban a 2.5, 3%. Venezuela es el único país del mundo que por falta de equipos de protección individual, falta de mascarilla, falta de agua, falta de jabón, tuvimos esta mortandad en el personal. Voy con comentarios de la audiencia. Náufrago 27 le dice: buenas a su invitado. En Venezuela la precariedad que se vive en los hospitales es grande, ya que la escasez, la mala infraestructura, la falta de personal médico y enfermeros, la falta de seguridad y la matraca que abunda en dichos recintos, y pare usted de contar. Totalmente de acuerdo con el oyente. Otro comentario, David Revolucionario dice: muy buenos días, se percibe claramente la parcialidad de su entrevistado. También sería bueno ver la otra cara de la moneda. Pregunta para él, ¿es parte de la solución o es parte del problema? Lo increpa David Revolucionario. Doctor. Buenos días, David. Muchísimas gracias por ver Globovisión y por estar pendiente. Lo invito a que cuando usted quiera vaya al hospital de niños, a cualquier hospital de Venezuela y busque un servicio de calidad como merecen los venezolanos, y se va a dar cuenta que no es parcialidad, es la realidad. Lo que pasa es que hay mucha gente sesgada que no le gusta que le digan la verdad. Coincidimos en eso, doctor. Así es. A la gente no le gusta que le digan la verdad, muchas veces. No a todo el mundo. No a todo el mundo, pero sí, así es. Y hay gente que se hace así. Le puedo decir, el hospital de niños, vuelvo con el hospital de niños porque es mi casa, sigue siendo mi casa. Éramos o somos el centro de referencia para todos los pacientes pediátricos en Venezuela. Está cerrada la unidad de terapia intensiva, la primera unidad intensiva pediátrica y la más grande de Venezuela, cerrada. El servicio de cardiología, cerrado. Servicio de neurología, cerrado. Servicio de oncología apenas funciona con hospital de día. ¿Qué significa eso? Que el paciente llega a recibir tratamiento oncológico y tiene que volver a su casa, excepto que se descompensa y hay que dejarlo hospitalizado. Hematología igual. Y así vamos viendo. El servicio de bioanálisis del hospital de niños, de laboratorio, tenía 27 secciones. Hoy día solo tiene 3. Para un hospital tipo 4, que apenas tiene hematología, orina y ese, y no siempre están las 3 presentes. Hay que hacer un juego a ver cómo hacemos. Todo lo demás hay que hacerlo afuera. Antes teníamos genética, teníamos electroforesis de proteínas, lo que ustedes se imaginen. Rayos X, no hay ningún equipo de rayos X en el hospital de niños funcionando. Hay un solo equipo portátil que de tanto subirlo y bajarlo en los ascensores, cuando hay ascensores, se ha ido dañando. Entonces, las rayos X, que es lo más simple, hay que hacerlo afuera. El tomógrafo lo instalaron y hace más de 5 o 10 años, o 5 o 8 años que no funciona. El resonador no funciona. Y así ese retrato se repite en los diferentes hablando hospitales. Todo el país. Ahora, doctor, ¿ha ido el ministro de Salud, por ejemplo, a los hospitales, los responsables? No. Los visitan para ver, mire, vengo, doctor, vengo a ver cómo están ustedes aquí. No, señor. Cada vez que hay una protesta, entonces los poquitos que se atrevan a salir, yo estoy jubilado y voy a las protestas frente al hospital de niños, entonces aparece un personero, desde un ministro de turismo hasta un ministro de educación, cualquier persona habla aquí en este país. Vamos a comprar, pero ni compran, ni hacen, ni atienden lo que son. Y entonces en Venezuela, la mal llamada Cuarta República no fue que fue perfecta, ni tampoco dejábamos de tener problemas, pero los problemas se hacía la denuncia y se iban solucionando. Aquí no, aquí se hace la denuncia, te amedrentan, te persiguen y se van sumando como un rosario de cosas. Se nos va el tiempo. ¿Qué podemos decir bueno, doctor? O sea, ¿qué puede decir usted? Bueno, mire, el gobierno nos ayudó con esto, dotaron aquí, hicieron allá, en honor a la verdad, pues, para que no digan que estamos parcializados. Pues. Sí. Podemos decir, cuando de ese 1.5 del Producto Interno Bruto que se invierte en salud en Venezuela, han hecho inversiones, sí, como no, lo que pasa es que malas. Pusieron en Caracas y en todos los hospitales, me imagino que un negocito, todas las puertas de vidrio. Está prohibido por la ley ISO 2000, por el ISO 2000 en Venezuela. Tú no puedes poner puertas de vidrio, tienen que ser puertas de madera, batientes, pusieron drywall en los hospitales. Hospital de niños lo llenaron. Tú entras y ves el hospital de niños bonito, pero el drywall está prohibido. Agarra fuego, agarra polvo, no se puede pintar con pinturas epóxicas, tienes que lavarlo y agarra hongo. Entonces hacen unas inversiones, pero como no hacen que participen las personas que hacemos vida en los hospitales, se pierde la inversión. Hicieron una unidad de diálisis en Tucupita, que ahora es como un centro de turismo. Te llevan para que veas 20 camas de nefrología. ¿Cómo llegas tú a Tucupita? Más o menos. Yo las veces que voy tengo que tardar 8 horas porque tengo que estar en Chalana, tengo que cruzar el río Orinoco.
cuando llego por Barranca, y entonces y no hay nefrólogo. ¿Por qué no hace esa unidad en un lugar más central en Oriente, como Maturín u otra zona? Entonces sucede esas cosas que hacen inversión, pero mal hechas. Doctor, vamos a continuar con comentarios de la audiencia. Rosángel Mendoza escribe: buenos días, excelente programa, soy licenciada en enfermería en el estado Trujillo y lo que el doctor explica es 100% la realidad del sector salud. Y suma, médicos residentes del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo en Valera realizan protesta en apoyo al anestesiólogo detenido. Aseguran que no son delincuentes y que es injusta y arbitraria el procedimiento que realizaron. No sé si tiene conocimiento del caso. Totalmente. Porque ¿Qué ocurrió? Pues, ¿cómo no? Ajá. Porque consiguieron al doctor en el Koala, tenía un yelco que es para agarrar una vena, un inyectador, entonces lo llamaron ladrón, lo expusieron al escarnio público, cuando por Constitución de Venezuela tú debes proteger la integridad personal de una persona y el prestigio y la honorabilidad. Entonces, con los médicos o con el personal de enfermería hacen ese show para justificar la poca inversión o la mala inversión que hace el Ejecutivo Nacional. Ire Fernández dice: dígale al invitado que Urama es una zona turística, allí no viven 70 familias, son viviendas que se alquilan para vacacionar y la escuela y el dispensario están en Todasana. No, lo siento mucho, es una población que tiene, inclusive lo invito a que vaya, no hay escuela, son 70 familias, nos los dijeron las enfermeras que nos acompañaron de Todasana y La Sabana. Entonces ahí quedé asombradísimo porque los niños tienen que caminar más de 40 minutos para Todasana o para La Sabana para poder recibir clases. Y sabemos que no hay, porque nosotros llevamos los medicamentos hasta para 4 meses para esos pacientes crónicos adultos porque no tienen un dispensario. Y debería haber por ley un dispensario en esa población. Raúl García por muy dice, turística que sea. Y si es turística, más aún, porque los fines de semana en vacaciones va más gente que se puede accidentar, no es playa, pues. Ok, Raúl García dice: buenos días, Globovisión, primera página, así como se expresa y habla el doctor, deben hacerlo todos con la verdad y la realidad del país. Como usted dice, muchos tienen miedo, ¿no? No quieren claro. hacerlo. Rosángel Mendoza le dice: doctor, ¿cuál es su opinión en cuanto a la persecución que hoy en día está viviendo el personal de salud? En Trujillo tenemos un médico y 2 enfermeras privadas de libertad. Sí, es terrible. Ahora les dio otra vez por atacar a los médicos cuando es injusto. Y no estoy metiendo la mano por nadie, simple y llanamente que se pueden hacer cosas malas. Inclusive hay gente que han detectado que no son médicos, que intentan hacer la pantomima de que son médicos y lo llaman mala praxis. Eso no es mala praxis, eso es usurpación de funciones y de profesiones. Otros comentarios: Atriz Flores dice: hace una semana fui a un CDI a medir la atención y estuvo por 25 minutos tocando puertas y llamando a alguien y nadie salió. Hace falta decir cómo está la salud venezolana si la creación del gobierno mismo no funciona. Otros comentarios: en Chején, de municipio Candelaria, Trujillo, el servicio médico está por el piso, no hay insumos médicos, no contamos con ambulancia y el hospital más cercano está a casi 2 horas. Da miedo enfermarse, doctor. Así Se nos fue el tiempo, pero agradecemos que haya venido hasta Globovisión. No sé si va a otros medios de comunicación. ¿Ustedes lo invitan al Canal 8, ustedes, por ejemplo? No, tienen tiempo que no me invitan, no sé por qué. Sería bueno que se diera una pasadita por allá. Estoy a la orden. Para que le hable a todos los venezolanos. Así es. Gracias por venir a Globovisión. Muchísimas gracias. Termina la entrevista con el doctor Uniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, pediatra, intensivista.